y listo, ya se está transmitiendo. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, las personas que se están conectando. Vamos a dar medio minutito para que todas las personas participantes en este webinar pues ingresen y así pues demos inicio al mismo. Y pues quienes están ya acompañándonos, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues dadas las condiciones, vamos a dar inicio a este webinar denominado Acceso a la Justicia para Mujeres en México y en especial, pues nuestra temática será relacionada a los centros de justicia para las mujeres. Primeramente, pues quisiera agradecer al Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que pues en colaboración con Yava USAID ha desarrollado este esfuerzo por la elaboración de estos webinars. Hoy estamos en el tercer webinar del ciclo de víctimas y pues es un gusto cerrar con broche de oro con este tema que no solo es relevante, sino urgente en temas de acceso a la justicia. Quisiera dar la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan, a las personas que están conectadas. Sabemos que hay personas operadoras del sistema, asesoras y asesores jurídicos, integrantes también de centros de justicia, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes. Entonces también sean muy bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Y pues desde luego agradecer enormemente a nuestras invitadas. La verdad es que es un honor poder moderar esta mesa. Tenemos invitadas de lujo y pues yo quisiera agradecer enormemente tanto a Jimena Vilchis Cordero, quien viene de Reconcilia Derechos Humanos y es experta en el tema, también a la licenciada Leticia Charles, quien es directora de los Centros de Justicia para las Mujeres del estado de Coahuila, igualmente a la licenciada Margarita Cabrera Román, quien es la directora del Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de Hidalgo, e igualmente a la licenciada Julieta Méndez, quien es directora del Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de San Luis Potosí. Y pues su servidora, Gabriela Ortiz, estaré moderando esta mesa. Y bueno, pues solamente como para explicar muy brevemente la metodología y la manera en la cual estaremos trabajando esta tarde, nuestras participantes tendrán 7 minutos para hacer exposiciones vinculadas al tema de acceso a la justicia para las mujeres o centros de justicia para las mujeres, y nos interesa muchísimo tener la posibilidad de escucharles, de conversar y sobre todo pues de atender a las inquietudes de las personas que se conectan esta tarde. Ahora sí que aprovechando las maravillas de la tecnología, pues seguramente tenemos a personas de distintos lugares, así como nuestras invitadas, y pues sería muy positivo también tener la posibilidad de escucharles. Entonces, bueno, pues yo ya sin mayor preámbulo,
solamente pues como saque y para iniciar la conversación, pues hacer énfasis en que una de las políticas públicas más exitosas y que ha puesto en marcha la CONAVIM ha sido la creación de los centros de justicia para mujeres desde el año de 2010 hasta la fecha. Estos centros pues se trabajaron como una política pública nacional de carácter integral y que tiene como fin último garantizar y proteger a los derechos humanos de las mujeres. Estos centros buscan fortalecer el acceso a la justicia por medio de procesos de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que colaboren a la toma de decisiones de manera informada y encaminada a construir un proyecto de vida de las mujeres en entornos libres de violencia. Nuevamente sean bienvenidas y vamos a iniciar nuestra jornada con la participación de Jimena Vilchis Cordero, quien viene de Reconcilia Derechos Humanos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, cuenta con una especialidad en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario y se ha certificado como facilitadora en auditorías participativas en género en la Organización Internacional del Trabajo. Se ha desempeñado en el sector público, ha sido asesora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es decir, la CONAVIM, y bueno, tiene un currículum extenso, sumamente extenso, y bueno, pues Jimena, bienvenida, un gusto saludarte, y pues adelante, por favor. Hola, muchas gracias. También para mí es un gusto saludarlas y saludarlos a todos. Me toca iniciar, espero que ya pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo voy a dar como la parte introductoria de dónde estamos en acceso a la justicia y cuál es la situación actual de las mujeres en este país en el último año, así que me toca como iniciar la conversación y ya las expertas sobre centros de justicia nos hablarán más adelante. Muchas gracias por la invitación a Fortis, USAID, a la Escuela Libre de Derecho, ¿no? En esta colaboración. Y bueno, pues iniciemos. Nuestro punto de partida sería hablar de qué es la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a derechos humanos más arraigadas y extendidas en todo el mundo, pero digamos, en términos de definición, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es cualquier acción o omisión basada en género que cause daño, sufrimiento, ya sea psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso hasta la muerte en algunas digamos, expresiones extremas, tanto en el ámbito público como privado. Una vez partiendo de eso, me parece importante tomar algunos datos como disponibles en torno a la violencia y sobre todo los más recientes, ¿no? Lo primero es decir que actualmente 12 mujeres al día son asesinadas de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ha ido aumentando, digamos, la estadística pasada decía que eran 10 mujeres al día y estos asesinatos y muchos de ellos suelen caracterizarse por la brutalidad y la impunidad en la que suceden, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de acceso a la justicia. Durante este año simplemente se han registrado 2.551 asesinatos. De estos, 645 han sido iniciados como feminicidios o investigados como feminicidios. Digamos, en términos generales, hemos visto un aumento de feminicidios y homicidios dolosos contra las mujeres. Más adelante les hablaré un poquito más. En ese tenor, digamos, desde nuestra última encuesta disponible, y ahí sí creo que nos hacen falta muchos más datos, ¿no? Podemos encontrar que de acuerdo al ENDIRE 2016, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia, 43% ha sido víctima de violencia por parte de su pareja en la última relación, 34% ha experimentado algún tipo de violencia en la comunidad, es decir, en los espacios públicos, y el 26% en su lugar de trabajo o algún tipo de discriminación. Cuando hablamos de delitos, y otra vez yéndonos a hablar de, digamos, los datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo, encontramos que solamente en este año se han registrado
más de 143,000 delitos por violencia familiar, ¿no? Digamos, si bien el patrón de homicidios ha ido cambiando en los últimos años de mujeres y ya no solo son en el espacio privado, lo cierto es que la violencia familiar sigue siendo una constante a pesar de las múltiples políticas públicas. En ese tenor se registraron que 2,467 más, o sea, digamos, más casos que el año anterior, lo cual es casi un 2% más. Los estados que presentan mayor incidencia de violencia familiar, de acuerdo a este registro, y considerando por cada 100,000 habitantes, es decir, por tasa, son Colima, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Baja California y Ciudad de México. Ahora me voy a detener un poco en los homicidios de mujeres y los feminicidios, porque me parecía importante ver cuál ha sido la tendencia y dónde estamos paradas cuando hablamos de acceso a la justicia. Durante este año ha habido, como les decía, 626 feminicidios o investigaciones abiertas por feminicidio que siguen su curso, de acuerdo al secretario ejecutivo. Cuando hablamos de números absolutos, encontramos que el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla son los 5 estados con mayor número de feminicidios en números absolutos. Sin embargo, cuando este análisis se hace por cada 100,000 habitantes, va a cambiar un poco, ¿no? Y nuevamente, al igual que la violencia familiar, volvemos a encontrar a Morelos, Colima, Nuevo León, Nayarit y Veracruz. Si se dan cuenta, en realidad, estos estados se vuelven a repetir constantemente sin importar el tipo de delito o el tipo de violencia. A nivel municipal, yo quise enumerar, digamos, los municipios con mayor número de feminicidios en términos absolutos, y encontramos a Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, la delegación, bueno, la alcaldía Iztapalapa, Culiacán, Tlalpan, Manzanillo, Ecatepec y Puebla, ¿no? Si se dan cuenta, algunos de estos son alcaldías de la Ciudad de México, nuevamente Manzanillo en Colima encontramos, Ciudad Juárez en Chihuahua, que ya lo veíamos en números absolutos por allá, ¿no? Tijuana, en realidad, Baja California está por acá, si siguen mi cursor, es el sexto, seguido de Veracruz, ¿no? Entonces, en realidad, los municipios van a corresponder en gran parte a las entidades. ¿Qué han sido de los últimos años? Y aquí agarré una estadística de 2015 a 2020 en los homicidios dolosos de mujeres. ¿Por qué me parece importante analizar los homicidios dolosos de mujeres? Porque, como bien sabemos, cuando hablamos de acceso a la justicia, muchos de los homicidios o las muertes violentas de mujeres no son investigadas todavía como feminicidios desde un inicio. Entonces es importante también no perder de vista que los homicidios dolosos de mujeres también nos acercan un poco al panorama real de la violencia contra las mujeres. ¿Qué me parecía importante resaltar? En estos círculos que ustedes van a ver que son como los picos más bajos, los círculos amarillos, ¿no? Vamos a ver cómo se ha movido que de 2015 a 2020, digamos, en 2015, el mes que se tuvieron menos homicidios dolosos de mujeres fueron 104, frente a actualmente 210, es decir, se duplicaron, ¿no? Y cuando pensamos en los picos máximos de violencia, esos los marqué en negro en la gráfica, ¿no? Encontraremos que cada año, año con año, de 2015 a 2020, paulatinamente han ido aumentando, nunca disminuyendo, ¿no? Incluso cuando puede haber picos hacia abajo, ¿no? Siempre ha ido en aumento, es decir, en 2015 nuestro máximo fue en octubre de 191, para 2016 fueron 214 homicidios dolosos, ¿no? En 2017, 247, en 2018 259, en 2019 262 y en 2020 265, ¿no? Nuevamente es un pico mayor, que es la información disponible hasta agosto a el año 2015. ¿Qué es importante en este análisis? Para mí, digamos, muestra una tendencia en aumento del homicidio doloso más allá del feminicidio, porque luego hay un poco esta discusión de si en realidad aumentó el feminicidio o más bien empezamos a investigar el feminicidio mucho más y antes era invisible. Pero cuando lo correspondemos, digamos, con los homicidios dolosos, sí podemos ver que sigue habiendo un aumento de violencia que ha sido paulatino año con año y que en realidad en los picos de las bajas, por eso me parecía importante mostrárselos, ¿no? Si corresponde de 2015 a 2020, es decir, en los intermedios no hay picos menores a 2015. ¿Esto en qué se traduce? En que quizá lo que actualmente estamos haciendo, tanto de acceso a la justicia como de políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres, a la fecha no nos ha dado los resultados que esperábamos.
En ese tenor, ¿qué se ha hecho como respuestas institucionales hasta tal panorama, ¿no? Hay, digamos, muchas políticas públicas que se están haciendo a nivel estatal y hasta a nivel municipal, pero yo quería tomar como tres que creo que han sido como impulsadas a nivel federal y tienen un impacto tanto estatal como municipal. Por un lado, las alertas de violencia de género, que son este conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para intentar mitigar y detener la violencia en su forma más extrema, que es el feminicidio, ¿no? Actualmente muchísimos estados tienen procesos de alerta de género, pero parte de la crítica han sido los resultados que ha logrado esta alerta, ¿no? Por ejemplo, tenemos que Estado de México tiene 3 procesos de alerta de género, luego entonces pareciera que no están resultando, si no, no serían necesarios tener un proceso tras otro, tras otro. Otro, y creo que es en el que nos centraremos el día de hoy, y me parece que ha sido de los que ha entregado mejores resultados a la fecha, son los centros de justicia para las mujeres. Los centros están pensados, y ya no lo decía Gaby en la introducción, ¿no? Como estos espacios seguros para dar atención integral a las mujeres que viven en situación de violencia, sus hijas e hijos, evitar la revictimización y obtener la especialización. Creo que a la fecha ha sido una gran política. El problema general de los centros es que son espacios muy grandes, espacios complejos de crear, que requieren demasiada inversión, ¿no? Y que es difícil de replicar en todos los municipios, o al menos, digamos, hacerlos regionales para que cubra todo el país. Tan es así que durante todo el sexenio se han creado bastantes, digamos, pero nos sigue haciendo falta tener la cobertura total, ¿no? Esto nos ha llevado a que hay otras políticas como Puerta Violeta, que son puertas a nivel municipal más pequeñas, se están integrando, pero sí quisiera rescatar, digamos, y ya seguramente mis coanfitrionas lo dirán después, que los centros de justicia siguen siendo espacios importantes en las que sí se notan, digamos, atenciones diferenciadas frente a las fiscalías normales. Tienen bastantes retos, como muchas de las políticas, pero aún así me parece que han sido de las políticas como más destacables que vale la pena mencionar. Estos centros, y la atención también va a variar muchísimo de acuerdo a los estados. Tenemos centros súper consolidados, ¿no? Como Hidalgo, que ya nos hablará más tarde su propia directora, pero tenemos otro tipo de centros que siguen teniendo deficiencias y que pueden ser deficiencias estructurales, como el Estado de México, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, otra de las, digamos, principales políticas que están relacionadas directamente con acceso a la justicia son las fiscalías especializadas por razones de género, para los delitos de género específicamente, ¿no? Estas fiscalías se crearon junto con los protocolos especializados y previo a los centros de justicia, pensando en encontrar un espacio donde se hicieran investigaciones desde la perspectiva de género, donde el personal fuera más sensible, donde las mujeres tuvieran una mejor atención. Creo que hasta a la fecha el problema de las fiscalías es que en su mayoría no tienen presupuesto, que son como las fiscalías que tampoco les dan tanta importancia. Algunas veces unen las de homicidios con feminicidios, ¿no? Algunas veces unen todas las de atención a víctimas con los temas de género. En otras circunstancias, los protocolos que tienen no los aplican, hay muy poco personal, no necesariamente el personal es elegido por un concurso público por deseo de trabajar ahí, sino en algunas ocasiones ministerios públicos son castigados y se los mandan al área de género, ¿no? Eso se refleja en la atención que reciben las mujeres, los sueldos son muy bajos, ¿no? En realidad hay bastantes problemas estructurales que sí diría que son problemas generales del acceso a la justicia, pero que impactan de manera diferente en las mujeres, porque generalmente las que vienen de círculos de violencia de muchos años tardan mucho para tocar la puerta de una fiscalía, y ante una atención deficiente seguramente se irán y no continuarán con los procesos penales, lo cual implica que hay una primera barrera de acceso a la justicia. Por último, hablando de retos pendientes en general que tenemos en materia de acceso a la justicia de las mujeres, yo diría que hace falta una política articulada de Estado que tome en cuenta los contextos específicos de cada entidad federativa. No es lo mismo querer combatir la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México que en Tamaulipas, ¿no? Y querer tener el mismo tipo, digamos, de políticas creo que ha sido una gran limitante para obtener resultados y querer homologar, digamos, los contextos no solo de violencias que pueden estar viviendo, sino también diversidad indígena, ¿no? O otro tipo de circunstancias particulares.
Creo que un gran problema en el acceso a la justicia actualmente son las deficientes investigaciones y la falta de aplicación de protocolos. A pesar de que ya existen protocolos, estos no se aplican y las herramientas, digamos, hay mucha capacitación en qué es género y qué es perspectiva de género desde la parte abstracta, pero nos faltan herramientas de capacitación práctica en eso, cómo se traduce en hacer unas investigaciones desde la perspectiva de género, tener un análisis del contexto en cada uno de los casos. Hace falta una oportuna detección adecuada y canalización y, de ser el caso, aplicar medidas de protección eficientes. Creo que muchos de estos homicidios o feminicidios pudieron haber sido evitados si son detectados a tiempo. Como les decía, generalmente para que una mujer llegue a fiscalía tocó varias puertas previas. Por ejemplo, secretarías de salud que tengan oportunidad de detectar, que además es una obligación según la NOM 046, de detectar, canalizar y atender a tiempo situaciones de violencia, el tema de órdenes de protección que los centros de justicia también están implementando, ¿no? Emitir y también solicitar órdenes de protección a tiempo todavía es una tarea bastante pendiente, y no solo a nivel mujeres, ahí sí lo trasladaría, por ejemplo, a los mecanismos de protección de defensoras y defensores y periodistas, ¿no? A nivel estructural en México aún falta un montón para lograr prevenciones adecuadas. Tampoco hay estrategias de prevención que involucren a niñas, niños y adolescentes. Creo que no estamos pensando en las siguientes generaciones y en cómo cambiar este patrón que yo ya les venía enseñando de despunte de violencia. No estamos trabajando con niñas y niños para generarles planes de vida, desarrollo, en los que incluyamos nuevas masculinidades, nuevas maneras de relacionarnos desde la empatía y desde la no violencia, ¿no? Creo que en el sector educativo, aunque ha habido unos pequeños cambios en temas de género, todavía no estamos cambiando la manera en la que enseñamos, ¿no?, a convivir a las niñas y a los niños para que esto tenga un impacto a mediano y largo plazo y veamos que estos despuntes de violencia empiecen a al menos estabilizarse. Por otro lado, creo que algo súper todavía pendiente es transversalizar la perspectiva de género, ¿no? Ya en todos lados se hicieron unidades o pequeñas direcciones o pequeños esfuerzos, pero no es de manera transversal. Mucho depende de la persona que está a cargo de la titularidad de un órgano, de una secretaría, de la voluntad política, pero no pareciera ser una obligación. Y esto creo que se ve claramente reflejado en la falta de presupuestos. La mayoría de las dependencias no tienen presupuestos o crean una unidad de género con una persona que está encargada de capacitar a una secretaría de 3,500, ¿no? Lo cual se vuelve absurdo, sin presupuesto, sin forma de operar. Y lo mismo creo que es un reto para centros de justicia. Seguramente mis compañeras lo comentarán más adelante, pero al final el tema de centros de justicia para las mujeres requiere presupuesto, requiere independencia, requiere autonomía, requiere tener, más allá de convenios de coordinación y buenas voluntades, la obligatoriedad de la ley de obtener recursos constantes, ¿no? Y de nunca dejar a las mujeres en situación de violencia, en vulnerabilidad, porque el Estado no puede responder. Y pues creo que solamente cerraría rapidísimo un minuto, ¿no?, hablando de los retos adicionales a los que nos enfrentamos en este momento con COVID, ¿no? La violencia contra las mujeres en el tema de COVID. Obviamente el encierro obliga a las mujeres a estar en muchas ocasiones con sus maltratadores. Además, a las niñas y a los niños los pone en una situación de mayor vulnerabilidad de violencia sexual dentro de las familias. Incrementa la violencia y el ciberacoso, ¿no? En las horas que niñas, mujeres y adolescentes están en internet y por lo tanto el tipo de violencia que pueden recibir. La denuncia se dificulta cuando estuvo cerrado, muchos centros estuvieron operando con horarios cortos o bien mediante vía virtual, pero de por sí, si no nos gustaba denunciar o nos costaba mucho, ahora ha sido una barrera adicional. Y bueno, las cargas de cuidado y del hogar laborales se triplican en un solo espacio. Por último, la última, digamos, cifra que voy a dar es que en los primeros 61 días de confinamiento se recibieron 32 llamadas reales en los que una mujer fue violentada, más del 52% del mismo periodo para una delegación de la Ciudad de México. Y con eso, ahora sí, termino. Muchísimas gracias, Jimena, por tu presentación tan clara, tan llena de información. Y bueno, ya tendremos la oportunidad. Continúo saludando a todas las personas que nos acompañan. Tenemos más de 80 personas conectadas escuchándonos. Entonces, pues un saludo y ya tendremos la oportunidad de conversar, ¿no? Al finalizar las presentaciones.
Y sí, desde luego, nada más como, pues yo, como para transitar pues al tema que sigue con la licenciada Leticia Charles, desde luego pues vemos que las últimas décadas, ¿no? Todos los temas de acceso a la justicia para las mujeres han pasado de la agenda pública a políticas ya públicas, a políticas gubernamentales y acciones también en los distintos niveles de gobierno, con muchos retos, y desde luego la pandemia pues plantea aún más retos al respecto, ¿no? Si hay instituciones que no pueden dejar de funcionar, pues son los centros de justicia para mujeres, ¿no? En esta pandemia. Y bueno, pues es oportunidad precisamente pues de escuchar en esta ocasión, o como siguiente panelista, a la licenciada Leticia Charles Uribe, quien nos hablará de los centros de justicia para las mujeres y su relevancia como política pública nacional. Como breve semblanza, les hago saber que, bueno, además de ser directora de los centros de justicia para mujeres en el estado de Coahuila, ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal, también impartido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y toda una serie de diplomados enfocados a género, psicología, argumentación jurídica. También ella es experta en el sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Ha colaborado y ha operado en el mismo. Y bueno, entre su trayectoria también destaca su labor precisamente como directora general de averiguaciones previas de la entonces Procuraduría General del Estado de Coahuila, y también como coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila. Actualmente ella es directora general, igualmente como todas nuestras invitadas tiene una amplísima trayectoria pues en el servicio público y en temas de justicia y género. Y pues licenciada Charles, bienvenida, siempre es un honor escucharte, y pues adelante, por favor. Muchísimas gracias, Gaby. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Me da muchísimo gusto poder saludar a mis compañeras directoras de los centros de Hidalgo y de San Luis Potosí, la licenciada Margarita, la licenciada Julieta, y bueno, conocer también a la licenciada Jimena, y bueno, pues también a la Facultad Libre de Derecho por la invitación. Bueno, pues como bien lo mencionaba la licenciada Gaby Ortiz, el tema con el que me honran platicar es respecto a los centros de justicia y empoderamiento para las mujeres como una política pública nacional. Decirles que precisamente los centros nacen como una respuesta del Estado mexicano precisamente para la atención y la prevención de la violencia contra niñas y niños. Es decir, no es una política ciega, es una política bien estructurada que tenemos muy en cuenta en nuestro estado de Coahuila. Comentarles que el gobierno del estado está muy pendiente de la atención de las mujeres, está encabezado por el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, y precisamente por eso es de que se crea ya un sexto centro que está próximo a entrar en operación. Los centros en Coahuila son un organismo descentralizado, algo de lo que tocaba un poco Jimena en su exposición. Tenemos precisamente, al ser autónomos dependientes de la Secretaría, tenemos un patrimonio propio, que eso nos da muchas ventajas para poder realizar nuestras funciones. Pero también tenemos grandes aliados, al estar dependiendo del secretario de gobierno, el ingeniero Frausto Siller, pues son dos aliados muy fuertes para el impulso y la creación de estos centros, y sobre todo el funcionamiento. Bien lo mencionaba Jimena, es necesario contar con un presupuesto porque para la operación de los mismos es costoso. Bueno, precisamente debido a ello, tenemos en las mismas instalaciones de los centros, trabajamos de manera coordinada con otras instituciones, con otras secretarías, como lo son la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, además el Instituto Coahuilense para las Mujeres, la Fiscalía General del Estado, por mencionar solamente algunas. Y trabajamos de manera coordinada para poder ser un apoyo y garantizar
que las mujeres puedan acceder y hacer acompañamiento para que puedan acceder a la justicia, con varias alternativas. Una de las primeras alternativas es la alternativa legal, es decir, las mujeres que acuden a los centros de justicia pueden realizar los trámites jurídicos en materia familiar, de divorcios, de pensiones alimenticias, guardias y custodias, todos estos son gratuitos. Otra alternativa importante con la que se brinda el trabajo en favor de mujeres y niñas es el área de psicología. Mujeres pueden tener terapias individuales o grupales para proporcionar una herramienta y que esta herramienta les permita tener tomar decisiones objetivas para tener un plan de vida o proyecto de vida que esté libre de violencia. Pero no nada más se trabaja con las mujeres, sino también se trabaja con los niños, las niñas, las adolescentes, para que si son ellos víctimas o testigos de la violencia, pues no tengan unas relaciones a futuro que sean conflictivas. En toda relación hay un conflicto, sin embargo, lo importante es que sepan que no es normal, no es natural la violencia y que puedan tener la solución de conflictos a través del diálogo. Por ejemplo, también una parte importante para nosotros es que puedan acceder también al derecho a la salud. En los 5 centros que operan actualmente en Coahuila existen consultorios médicos donde las mujeres son atendidas, no nada más para brindar lo que es el servicio y lo que señala la norma oficial 046 respecto a violencia familiar o violencia sexual, que es la aplicación de los profilácticos. No nada más es darles la información que tienen derecho a la pastilla del día siguiente, sino proporcionar todo este medicamento para evitar en un momento dado el contagio de alguna infección de transmisión sexual, pero también proporcionarle la información de que en caso de ser víctimas de violencia sexual, tienen derecho a hacer una interrupción legal del embarazo y poder canalizarlas a los hospitales para que puedan tener acceso a este derecho. Por otra parte, para nosotros también es muy importante el empoderamiento educativo. Les comparto que hace algunas semanas iniciamos tan solo en Saltillo con aproximadamente más de 100 mujeres que se inscriben para estudiar en las mismas instalaciones de los centros. Aquí pueden estudiar la primaria, la preparatoria, la secundaria, pero también son capacitadas para obtener algún trabajo. Se les dan talleres de inglés, de administración, etcétera. Pero no nada más nos quedamos con eso, sino que gracias a la colaboración con universidades, tanto públicas como privadas, pueden estudiar carreras técnicas, pueden estudiar licenciaturas, ingenierías, es decir, al momento de tener un empoderamiento educativo, pues también es benéfico porque les ayuda a poder tener un mejor empleo y que este empleo no esté en la informalidad, sino que tengan empleos formales y que tengan acceso pues a todos los derechos como cualquier trabajadora en un momento dado que ellas quisieran tener un negocio o ampliar el que ya existe. Bueno, trabajamos también de la mano con el Instituto Coahuilense para las Mujeres que otorgan créditos. Obviamente tienen un sistema que se denomina Financiera Mujeres Fuertes, que también apoyan a que ellas puedan tener esta independencia económica si así lo desean. Por otra parte, en las mismas instalaciones de los centros se encuentran agentes del Ministerio Público especializados en delitos cometidos en contra de las mujeres que dependen de la Fiscalía, con quienes se trabaja de manera coordinada. La función precisamente de estos agentes es la integración de las carpetas de investigación, pero algo muy importante es la emisión de las medidas de protección. Y comentarles que también con el trabajo que tenemos con el Tribunal Superior de Justicia, una de las labores importantes que realizan las trabajadoras sociales de los centros es dar seguimiento a estas mujeres que sus causas penales fueron judicializadas y a que los agresores se les estableció una medida cautelar o bien por parte del Ministerio Público les dictó una medida de protección, pues están en constante contacto con ellas vía telefónica o con visitas domiciliarias para saber si estos episodios de violencia cesaron o bien en un momento dado que continúe la violencia,
ser el canal con el Ministerio Público para informar de la existencia de estos hechos y evitar en un momento dado una consecuencia mayor como pudiera ser un feminicidio, por ejemplo. Para nosotros también es muy importante que las mujeres cuando acuden a los centros de justicia tengan la posibilidad de estar en un refugio para salvaguardar su integridad de ella y de sus hijas y de sus hijos. Trabajamos también de la mano con la sociedad civil porque ellas son quienes proporcionan pues este alojamiento con todos los refugios que existen en Coahuila. Hay varios con los que trabajamos muy bien. Y bueno, decirles, para no alargar la plática, decirles que para nosotros es muy importante que todos los estados de la República cuenten con centros de justicia y empoderamiento para las mujeres, y no nada más uno, sino con varios, porque nuestros estados son muy grandes. Por ejemplo, el de Coahuila es un territorio muy extenso, por eso tenemos 5 y con el compromiso del gobernador vamos por el 6º, pero también decirles que hemos recibido un gran apoyo de la CONAVIM, porque también nos han apoyado para la construcción y fortalecimiento de los centros. Pero aunado a eso, también ellos están certificando en el sistema de integridad institucional, que eso también nos da grandes pautas para la organización de la estructura de los centros y que podamos trabajar y brindar mejores servicios y que podamos ser un puente para que las mujeres y las niñas puedan accesar a sus derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leti, Charles. Pues sumamente interesante y sabrán como bien saben, bueno, valga la redundancia, como bien conocemos, Coahuila es una experiencia muy relevante a nivel nacional por las innovaciones, por, como bien comentaba la licenciada Charles, la cobertura que tiene pues en todo el estado, que es un estado sumamente extenso, y pues en los servicios que se brindan, ¿no? Yo de aquí también para pues transitar al siguiente punto y con nuestra siguiente invitada, pues sí quisiera como rescatar esta parte que comentaba de la relevancia que tiene de articularse o lo necesario que es que un centro se articule con otras instituciones de gobierno, con sociedad civil, con iniciativa privada, para pues cobijar todas estas necesidades que tienen pues las mujeres para los procesos pues de empoderamiento y sobre todo de toma de decisiones en los ciclos de violencia, sin dejar de lado la importancia de articularse con las instancias de procuración de justicia, ¿no? Con las fiscalías. Y bueno, pues pasamos ahora con nuestra invitada del estado de Hidalgo, con Margarita Cabrera Román. Ella es maestra en Derecho Procesal Penal, también pasante en la maestría en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, egresada de los cursos de posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Salamanca, España, y también tiene la especialidad de Administración de Justicia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una amplísima experiencia profesional, más de 26 años desarrollándose en temas precisamente de procuración y administración de justicia, como jueza mixta de primera instancia, jueza penal, agente del Ministerio Público, y también como directora general de coordinación en atención a la familia y a la víctima. De igual forma, también ha sido directora del Refugio para Mujeres y sus hijos e hijas en situación de violencia familiar y sexual, operado por la Asociación Civil En Familia Rompamos el Silencio, y ha sido asesora jurídica del Instituto Hidalguense de las Mujeres, entre muchísimas otras cosas más. Pues bueno, Margarita nos hablará. Bienvenida, siempre es un gusto también pues verte, escucharte y conocer de las experiencias que se tienen en el centro de Hidalgo. Y pues precisamente le pedimos a Margarita que nos compartiera sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en temas de mejores prácticas de atención en los centros de justicia. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, Gaby. Pues antes que nada, agradecer como siempre en este caso
a USAID, a Java, a Fortis, desde luego a quienes acompañan y enaltecen, lo diría yo, este panel en torno al acceso de las mujeres a la justicia, desde luego en este caso a ti, Gaby Ortiz, a Jimena Vilchis, desde luego a nuestras compañeras de los Centros de Justicia para Mujeres, la licenciada Leticia Charles, a Julieta Méndez, y un agradecimiento muy especial a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Gracias por hacer posible este esfuerzo, porque hablando de alianzas, hablando de temas de justicia para las mujeres, no podríamos estar hablando solas desde un espacio, solas desde una institución, desde un Estado, desde una perspectiva. La problemática de la violencia en contra de las mujeres es una problemática multidimensional y en esas múltiples dimensiones es que debe de ser tratada y abordada. El tema que me toca a mí tratar precisamente es el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y se ha abordado un posicionamiento inicial a través de Jimena de cómo está este panorama. Ya también Leti Charles nos dijo, ¿verdad?, qué hacen los centros de justicia, qué servicios multidisciplinarios tienen. Y yo quisiera abordar en este caso, aunque el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo tiene diversas buenas prácticas, las cuales inclusive gracias a los esfuerzos y el apoyo de Java han sido recopiladas documentalmente estas mejores prácticas del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Quisiera hacer referencia que desde luego una fortaleza principal de los centros es esta coordinación interinstitucional que se tiene con instituciones, pero también con la sociedad civil, y dentro de ello me voy a abocar a hablar de una de las prácticas o mejores prácticas del Centro de Justicia para Mujeres muy reciente y que responde en este caso a las necesidades de las víctimas y de los delincuentes. A lo mejor diremos, bueno, ¿qué tiene que ver, no? En el tema de acceso a las mujeres a la justicia, a las necesidades del delincuente, pues mucho. Hace rato Jimena Vilchis nos mostraba este incremento de la violencia familiar y estoy muy segura que si hiciéramos un posicionamiento diferenciado de esa estadística, pudiéramos ver que esa violencia en contra de las mujeres, mucha es violencia proveniente de la pareja, de la expareja y con una persona o de una persona con la que se tiene un vínculo muy cercano, incluso los vínculos de hecho con las mujeres, ¿no? Esas relaciones de hecho consensuadas entre pareja. Y desde luego que tenemos que atender también esto desde un punto de vista que les favorezca a las mujeres, y ahí sí ya vamos a pedir que nos apoyen con la presentación para iniciar en una primera parte comentando esta buena práctica que ha venido realizando el Centro de Justicia para Mujeres en torno al uso, en este caso, o que se deviene obviamente de un rango constitucional y basado también en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, y precisamente es la aplicación o el uso de la Junta Restaurativa como un mecanismo, en este caso, de acceso a las mujeres a la justicia. Entonces, quiero citar aquí a Héctor Valle, y él dice que tenemos que tener en el ámbito de la justicia restaurativa un paradigma, es decir, un abordaje como un conjunto de ideas para repensar la justicia desde un lado más humano, porque independientemente no debemos de dejar pasar que la mujer víctima de violencia y el imputado, ambos, ¿verdad?, son personas. Que comprendamos la justicia, ¿verdad?, a las personas y las instituciones desde un posicionamiento, desde luego, en contra de la violencia. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? A partir precisamente del uso de la justicia restaurativa y específicamente del mecanismo de la Junta Restaurativa. En este caso, ¿verdad?, como una respuesta evolucionada que busca como una medida involucrar a las personas en el diálogo, pero con un propósito o una finalidad muy específica: obtener la reparación del daño que se ha causado a consecuencia de la violencia. Aquí no debemos de olvidar que hay tres pilares fundamentales en este caso, ¿verdad?, para las víctimas del delito: el acceso a la verdad, a la justicia y desde luego a la reparación en términos de nuestra ley general, en este caso de atención a víctimas.
en donde en esta parte, a través de esta junta restaurativa, rescatamos una parte también fundamental que es la reparación del daño. Y ya que hemos retomado esto, nosotros podemos decir que el mecanismo adecuado o factible, pues es precisamente la junta restaurativa. Nosotros sabemos que en términos de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, está prohibido la utilización también por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de mecanismos como la conciliación y la mediación. Sin embargo, la junta restaurativa es un mecanismo mediante el cual, ¿verdad?, se puede, en este caso, la víctima, el imputado y en su caso la comunidad pueden llegar, en este caso, a construir y a proponer soluciones a una controversia con la finalidad de lograr un acuerdo. Ese acuerdo atendiendo a las necesidades y a las responsabilidades que pueden ser individuales o bien colectivas, de tal manera que la víctima, ¿verdad?, el ofendido, y en este caso el imputado, y en su caso la comunidad, puedan llegar a una recomposición del tejido social. Entonces, la práctica que venimos implementando es utilizar esta junta restaurativa como una herramienta para consolidar las condiciones a cumplir y que se pueda, ¿verdad?, en este caso, solucionar el conflicto en una suspensión condicional del proceso. ¿La que sigue? ¿Qué tiene o qué puntos tenemos o rescatamos a través de esta práctica que se viene realizando? Bueno, rescatamos la confluencia, en este caso, de diversos actores interinstitucionales que nos permiten otorgar asesoría jurídica a las mujeres en situación de violencia. Y es precisamente esta asesoría jurídica en materia penal que colabora o que se otorga a través del Centro de Justicia para Mujeres, la que va a poner en consideración de la usuaria de los servicios la viabilidad de la suspensión condicional del proceso. Independientemente de ello, en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través de su área de justicia restaurativa penal, se realizaron y se acordaron y se estudiaron diversos criterios que en base, ¿verdad?, a la justicia restaurativa fueran viables para poder requisitar y en su caso seleccionar, ¿verdad?, con anuencia de la usuaria, qué asuntos pueden llevarse a este tipo de trámite. Y uno fundamental fue que no se pueden llevar por este trámite asuntos que ameriten prisión preventiva oficiosa o justificada. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre, ¿verdad?, pendientes de la seguridad de la víctima, que sean delitos que se persigan de querella, es decir, que no haya una oficiosidad en la persecución, que se trate de víctimas que no tengan peligros extremos o severos a consecuencia de la violencia y que se cuente prioritariamente con la voluntad de la víctima u ofendido y en su momento también con la voluntad, en este caso, del imputado. Esto, ¿cómo lo venimos realizando? Desde el momento en que se realiza la investigación desformalizada, cumpliéndose esos requisitos, se puede enviar al área de justicia restaurativa con la anuencia de la víctima, en este caso, para que se trabaje a través de facilitadoras especializadas, ¿verdad?, en justicia restaurativa, pero también ya capacitadas por el Centro en Violencia en contra de las Mujeres, Derechos Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género, para que se trabaje de forma separada la junta restaurativa, atendiendo al interés, en este caso, de la víctima, para posteriormente, después de judicializarse, presentarse, en este caso, en la judicialización posterior, la acusación, la vinculación a proceso que se dicte, las medidas cautelares y después se incidenta, en este caso, la suspensión del proceso, ya con las condiciones a cumplir previamente acordadas entre la víctima y en su caso, el imputado, a través de esta junta restaurativa. Y comentar que este proceso, ¿verdad?, se hace a través de la derivación con esta voluntad de las partes, como lo comenté, en sesiones
preliminares en las cuales se busca la reparación del daño, que la víctima participe con su propuesta de condiciones para lograr el plan de reparación y la propuesta de condiciones a cumplir, a presentarse en la suspensión. Por último, quisiera comentar qué atributos tienen en este caso el uso de la Junta Restaurativa o de la justicia restaurativa de manera específica que se viene trabajando a través del Centro de Justicia para Mujeres y el área de justicia restaurativa de la Procuraduría de Justicia. Yo diría que muchas. Para las víctimas, el participar directamente en la solución de la situación y de la consecuencia del delito que me atañe o que me afectó a mí como víctima. El de recibir la respuesta a las preguntas del delito de la propia persona que lo cometió. Muchas veces el derecho a la verdad implica saber por qué. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué realizaste esto? ¿Por qué a mí? Etcétera. Expresar el impacto del delito sobre ellos. Es que a lo mejor para ti no fue nada, pero para mí eso atentó contra mi dignidad, aun cuando no haya habido violencia física, por ejemplo. Recibir la restitución o la reparación como pilar que comentamos, y en este caso como derecho constitucional también protegido por el artículo 20, apartado C. Lograr un cierre porque también el ciclo de la violencia, así como inicia, tiene que tener un cierre para nuestras víctimas, para poder seguir adelante y poder caminar como mujeres empoderadas hacia un proyecto de vida libre de violencia. Y para los imputados, pues reconocer la responsabilidad. Este es un presupuesto principal a trabajar en la Junta Restaurativa. Sin reconocimiento de la responsabilidad en el delito por parte del imputado, no se puede continuar este procedimiento. ¿Por qué? Porque las víctimas también necesitan ser resarcidas en una reparación que tiene que ver con el reconocimiento de esta responsabilidad, mucho más allá, a veces más importante que la propia reparación económica. Expresar también por parte del imputado las emociones, inclusive el remordimiento que pueda llevar o que pueda él tener a consecuencia de la ofensa que realizó o del delito. Recibir también el imputado el apoyo, ¿verdad?, para reparar el daño causado y, ¿por qué no?, también como una condición a cumplir obligatoria en términos de la Ley de Acceso y del propio Código Nacional, en este caso, y yo diría de la Ley General de Víctimas como garantía de no repetición, el hecho de que tomen el tratamiento reeducativo especializado previsto en la Ley General. Este es un punto que no está sujeto a condición en esta Junta Restaurativa, es algo que para los delitos de violencia familiar tiene que ser aceptado en su caso, y desde luego enmendar o realizar la restitución o reparación, y desde luego también lograr tener un cierre, ¿verdad?, en esta etapa o en este episodio también en un imputado hacia una persona que pueda deconstruir los patrones violentos que lo movieron, ¿verdad?, a la realización de este tipo de conductas. Pues podríamos decir más, pero el tiempo se nos acaba, y desde luego agradecer de nueva cuenta a todas y todos el que podamos exponer esta mejor práctica del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Margarita. Desde luego, pues el tema de justicia restaurativa, los procesos y las juntas restaurativas nos pueden dar para conversar muchísimos minutos. Creo que es todo un tema y seguramente, pues, podremos seguir hablando de ello ahora en la ronda de preguntas y respuestas, y sobre todo pues desde este punto de vista, ¿no?, como lo han desarrollado en Hidalgo, desde el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación de las mujeres que son víctimas de violencia. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nuestra siguiente panelista es la licenciada Julieta Méndez, quien es la directora del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuenta con un diplomado en Centros de Justicia para las Mujeres por el INACIPE y también cuenta con una especialidad en el proceso penal acusatorio dirigido a ministerios públicos. También cuenta con distintos cursos especializados
entre los cuales destacan los impartidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y está enfocado a personas asesoras jurídicas con enfoque de atención a personas en situación de víctima. En su trayectoria profesional destaca su labor como directora general del Centro de Atención a Víctimas del Delito y como presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Actualmente, como lo he mencionado previamente, es coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres en el estado de San Luis Potosí. Y ella nos hablará de los Centros de Justicia para las Mujeres como política pública de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Nuevamente, bienvenida Julieta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un gusto estar participando en esta actividad, agradecer a USAID, a JAVA, a la Escuela Libre de Derecho, es un honor estar en esta mesa con expertas como Gaby, Jimena y bueno, mis compañeras coordinadoras de Coahuila y de Hidalgo. Y bueno, pues en esta ocasión voy a presentar unas diapositivas de apoyo. Vamos a... A ver, creo que no sé si se esté alcanzando a ver la presentación. Sí, la pueden ver, la presentación. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues en el tema de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, es importante saber que los centros de justicia para las mujeres, como ya nos lo han hecho saber mis compañeras coordinadoras, responden a una política pública nacional. Y esta política pública, me parece que hay que resaltarlo, como no estamos empezando desde cero en el país. Hay un trabajo previo ya, inclusive, que responde a un análisis muy exhaustivo de cómo poder realmente atacar estas consecuencias de la violencia, pero también estas causas de la violencia, ¿no? Y derivado de ello es la importancia de esta política pública nacional, precisamente porque corresponde a la federación estos trabajos preventivos y que también valga la pena mencionarlo, pues estos trabajos son recientes. Por ejemplo, en materia de prevención, es a partir de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública e inclusive de la emisión de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que existe una prácticamente obligación y que se crea un modelo para empezar a hablar de prevenir estas violencias, ¿no? Y específicamente prevenir también la comisión de los delitos. Y bueno, pues estas leyes que datan del año 2009, pues nos podemos dar cuenta que son recientes y que como tal también la problemática de la violencia hace poco tiempo, si volteamos hacia atrás y vemos cuáles son la violencia o desde cuándo ha existido, pues nos vamos a dar cuenta que desde hace muchísimo tiempo, pero que hay esfuerzos gubernamentales para poder atender. Y creo que lo más importante es que estas políticas públicas, para que sean eficientes, necesitan continuidad. Una política pública responde a la necesidad del Estado de resolver un problema público. Y creo que esa es una de las principales situaciones que se han reconocido, que no es un tema que quedara al interior de los hogares y que no se tuviera que atender. Se han dado pasos de la mano de la sociedad civil y de otras mujeres que han estado en la toma de decisiones y que han posicionado y han también creado estos modelos especializados de atención a la violencia contra las mujeres. ¿Qué sucedía antes de tener una institución especializada? Pues muchísimas historias de mujeres que muchas de ellas, bueno, ni siquiera han reconocido el delito de feminicidio,
muchas de ellas sin tener un espacio, porque no era una obligación prácticamente de nadie, el tema de la atención a la violencia contra las mujeres. Y bueno, justamente parte de esta prevención de la violencia, pues es muy amplia, ¿no? Que va desde permear desde una cultura de paz, desde una cultura de legalidad, de respeto a los derechos humanos, y que estos objetivos, por ejemplo, de la prevención de la violencia, se enfoca a grupos prioritarios. Y uno de estos programas, bueno, más bien estos programas a nivel nacional han establecido como grupos prioritarios de atención, pues a las mujeres, a las juventudes, pero en este caso, bueno, lo que nos atañe es a las mujeres y diría a las niñas, ¿no? Y a las niñas como parte de toda esta violencia estructural en donde desde la niñez van sufriendo algunos tipos de violencia, luego en su juventud, luego en su edad adulta y bueno, luego todavía hay mujeres adultas mayores que también llegan solicitando el apoyo en los centros de justicia y que cuando nos damos cuenta, pues también vienen por un problema de violencia de género que han vivido durante muchísimos años. Y bueno, ¿qué es importante decir de esta política pública de prevención y atención que requiere recursos? Es importante que las personas que nos están escuchando sepan que a nivel nacional, la CONAVIM, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana han apostado recursos a esta política pública que lo que necesita es un fortalecimiento y que este fortalecimiento pueda realmente sumar a esta igualdad sustantiva de la que hablamos las personas y que no solamente sean en ciertas zonas donde está ubicado un centro de justicia, donde las mujeres van a recibir una atención idónea, sino que cada vez haya más mujeres en los estados que puedan inclusive pues salvar la vida a través de una intervención oportuna de la problemática que esté viviendo. Y bueno, pues decir que en el rubro de prevención es una obligación del gobierno federal, es una atribución del gobierno federal establecer las pautas para esta prevención de la violencia y que involucra tanto a las entidades federativas como a otros actores sociales, ¿no? Y, por ejemplo, actualmente contamos ya con diagnósticos y que justo los centros de justicia también responden a diagnósticos que han evidenciado las múltiples violencias que viven las mujeres y derivado de qué se dan esas violencias, ¿no? Los diagnósticos nos han dado pautas en estos programas de prevención, hablar de que estas acciones se deben de hacer individuales, pero también dirigidas a la familia y que se deben de hacer en el entorno escolar y también en el entorno comunitario, ¿no? Y también cómo estos procesos de prevención de la violencia implican socialmente procesos de transformación, de fortalecimiento individual, familiar y comunitario, nos implican transitar hacia una convivencia pacífica, a que los derechos humanos sean vigentes y finalmente a elevar la calidad de vida de las personas. Y cuando tengamos estos factores fluyendo todos en una inercia, es cuando probablemente vamos a poder decir que en el país se están haciendo verdaderas acciones de prevención de la violencia. Y bueno, también algo importante de esta prevención es que no solamente identifica las consecuencias, sino cuáles son esos factores de riesgos que están generando esa violencia y cuáles son sobre todo los factores de riesgo que incrementan las probabilidades de las personas para que desarrollen esas conductas violentas, ¿no? Y bueno, en esta pirámide nos podemos dar cuenta cómo la problemática es pues muy extensa y es un reto muy fuerte porque convergen desde factores individuales, familiares, grupales, educativos, comunitarios, sociales y culturales. Y en el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, todos estos son factores que están incrementando la probabilidad de que haya personas que cometen esas violencias, ¿no? Y como, por ejemplo, sobre todo en la violencia contra las mujeres, lo vemos muy marcado en los factores individuales, en los sociales y en los culturales, ¿no? Y luego también en los grupales,
que tiene que ver, y los comunitarios, que tiene que ver con que en las familias también hay entornos de violencia grave, inclusive de violencia, de delincuencia organizada, que hay una facilidad, por ejemplo, para adquirir armas. Y todo eso lo que genera es que haya y que sea un factor de violencia contra las mujeres, que genera personas que se colocan en una situación de victimización, que es lo que finalmente recibimos en los centros de justicia para las mujeres. Y bueno, Jimena nos hizo una estadística muy amplia. Nosotros solamente lo que quisimos es decir y traer unos números para podernos dar cuenta que el número es muchísimo, muy amplio en relación a la incidencia delictiva de violencia contra las mujeres o de denuncia que están presentando las mujeres. ¿Y qué quiere decir eso? Que si es uno de los delitos que más están denunciando, es importante que se continúe haciendo este trabajo a través de los centros de justicia y el fortalecimiento que hace todos los días la CONAVIM para poder realmente garantizar esta atención que deben recibir las mujeres conforme a un protocolo especializado. Y bueno, pues haciendo como una recapitulación de cuáles son estos retos que tenemos frente a la prevención, pensamos que son cinco retos. Uno de ellos tiene que ver con las estrategias de coordinación institucional, que ya aquí nos lo explicaron muy bien mi compañera Leti y Margarita, que tiene que ver con esta coordinación institucional para atender la violencia, pero también con trabajar con modelos de atención especializada. La coordinación, por ejemplo, con los 3 niveles de gobierno para fomentar una participación ciudadana. Por ejemplo, los medios de comunicación son elementos importantísimos en materia de prevención para no replicar entornos de violencia y sobre todo no mostrar situaciones violentas que hacen que las personas pues quieran vivir esas situaciones en su vida real, ¿no? Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones o de los operadores de justicia. Es muy importante que esta capacitación vaya en la misma intensidad en todos los actores que convergen en temas de violencia. También generar información sobre los factores que configuran la violencia, así como su frecuencia y gravedad. Y yo quisiera aquí en este punto decirles que los centros de justicia para las mujeres somos generadores de información y que cualquier área que está atendiendo mujeres debe tener a la mano toda la información estadística, porque esos son los insumos que se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones y poder identificar en dónde estamos paradas frente a esta violencia y hacia dónde queremos ir, porque evidentemente una política pública en materia de prevención pues necesita haber un análisis para saber lo que nos comentaba al principio nuestra compañera Jimena, ¿no? Bueno, pues realmente cuáles son todo lo que falta por realizar. Pero bueno, pues parte de esto es que se tome en cuenta y que las estadísticas que se presentan sean analizadas por las instancias federales para poder saber hacia dónde vamos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y bueno, también eso de la mano con definir estos instrumentos de medición que permitan observar el comportamiento de las problemáticas de la violencia. Y bueno, finalmente, justo lo que venimos platicando, este camino a nivel federal se ha transitado y ahora es que da como resultado esta política pública nacional para la atención de la violencia, en donde en un solo techo convergen las instituciones para atender de manera coordinada a las mujeres y que, pues bueno, en alguna ocasión me tocó, bueno, Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis es uno de los estados que tiene una red estatal de centros. Es decir, en esta administración se ha establecido la necesidad de que existan más centros que puedan estar al alcance de más personas. Es importante resaltar que los centros de justicia vienen a cambiar la realidad social del entorno en el que se instalan. Y esto es una realidad. Tenemos experiencias muy importantes. Por ejemplo, en San Luis hay un centro que está ubicado en la región Huasteca Sur, en donde el 80% de las personas se autoadscriben como población indígena.
y cómo nos damos cuenta las diferentes modalidades y tipos de violencia que viven esas mujeres y las que viven en la zona metropolitana, ¿no? Por ejemplo. Y al final del día, cómo tienen muy a su alcance una puerta, una casa de las mujeres que hay que ir a tocar. Y cuando a mí me preguntaba en una inauguración una persona de los medios de comunicación que si no eran ya muchos centros en el estado, yo le dije que por supuesto que no. Y ahora reafirmo que no, que al contrario, debería existir un centro de justicia para las mujeres en cada lugar o en cada municipio. Y por ello también esto de las otras políticas que se han estado tratando de implementar, porque no hay un lugar que atienda de manera especializada en los centros. Y solamente valga decir una importante función que tienen, que es la valoración de las problemáticas que presentan las mujeres. Algunos de esas problemáticas son un delito, pero hay otras problemáticas que no configuran un delito en muchos casos, pero que hay necesidades de las mujeres de que exista una institución que dé respuesta. Y otro de los aciertos de esta política pública de atención y de prevención es que al momento de que se establece con una facultad de los estados, es que las entidades federativas están haciéndose cargo de dar esta atención. Hemos transitado no solamente de que se haga como un apoyo de alguna parte de la sociedad civil, porque aparte lo han hecho muy, muy bien a lo largo de muchos años, sino que existe una obligación en una ley, en una disposición legal, que no va a dejar descubierto la atención y que es una política pública que tiene recursos federales, estatales y municipales. Y bueno, pues ya para finalizar, comentarles que los centros de justicia a través de todo su procedimiento de atención hacen una labor importante de prevención. Yo quisiera decir así abiertamente que cada caso o que la meta en la atención de los centros es que las mujeres salgan de los círculos de la violencia. A través de diferentes estrategias y programas preventivos que tenemos, pero quisiera en este caso resaltar uno que ha implementado la CONAVIM, que tiene que ver con este modelo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar. Es el primer modelo que busca romper patrones de violencia desde la niñez en niños, niñas y adolescentes, en donde las mujeres y sus hijos son atendidas en un mismo espacio, digamos que en diferentes grupos, pero en un mismo espacio y en un mismo momento. La problemática de la atención a las mujeres se les está hablando de información que tiene que ver con crianza positiva, a los hijos se les está enseñando también a reconocer sus emociones y que todo esto a la postre tiene que dar un resultado. Porque el trabajo todos los días de los centros es buscar como si una mujer fue víctima en alguna ocasión en su vida, porque aparte lo dice la estadística, que la mayoría de las mujeres en algún momento de la vida se ha colocado en la situación de víctima, que tenga las herramientas para salir de esos círculos y que no regrese a veces posteriormente por otra situación de violencia. Que reconozca la violencia, que sepa qué hacer y que sepa que eso no es normal y que hay una vida en donde ella va a transitar por ese empoderamiento para poder tener una vida plena junto a sus hijas e hijos. Este modelo ha dado resultados en las sesiones que hemos tenido muy importantes. A mí me ha gustado estar ahí de observadora y darme cuenta cómo la reeducación no solamente la necesitan desde el punto de vista del que comete el delito, sino también las mujeres y los hijos, sus hijas e hijos que hemos crecido en como esos factores que veíamos sociales y culturales, con una necesidad de reeducarnos, de reaprender las cosas y de poder vivir una vida libre de violencia. Y bueno, pues hasta aquí quedaría mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta, y sí que es relevante y creo que con esta reflexión cierras con brocha de oro esta primera parte de este webinar y desde luego qué importante es eso, el combatir los ciclos de violencia, no solamente pues
dentro de los ámbitos familiares o hacia las mujeres o desde las parejas, sino lo que puede ser a nivel transgeneracional, ¿no? Cómo se heredan patrones, cómo se heredan formas de ser, cómo se heredan también muchas formas de relacionarse y que pues hacen muy complejo el combate a esta problemática que se vive social e individualmente, ¿no? Y también pues rescatando de lo que me parecía muy, muy interesante lo que comentas, este enfoque de interseccionalidad o el intersectorial, ¿no? Que le llaman, de cómo pues hay que considerar que las mujeres existimos en plural y también las violencias se dicen en plural, ¿no? Porque pues las mujeres podemos estar en muy distintas situaciones, con muy distintas vulnerabilidades, como dices, pertenecer a pueblos indígenas, ser parte de alguna, pues sí, de alguna comunidad o pueblo indígena, tener algún tipo de discapacidad y bueno, toda una serie de características que hay que tomar en cuenta para el desarrollo de estas políticas o servicios también de atención. Pero bueno, pues yo quisiera también aquí saludar y agradecer a las personas en estos últimos minutos que tenemos, y como prometimos íbamos a conversar con quienes nos acompañan, pues agradecerles muchísimo. Aquí tenemos comentarios y bueno, saludos de Alfredo de Jesús, Diana Alcántara, Audómara Díaz, Martín Alcázar, Alejandra Teresa, también, bueno, todas estas personas saludan y pues quisiera pues plantearles alguna de las preguntas que por aquí escribe Alejandra Teresa precisamente sobre los procesos de justicia restaurativa, las juntas de justicia restaurativa, juntas restaurativas. Dice, este tratamiento para los imputados se aplica en otros delitos contra mujeres o solo violencia familiar, y si el tratamiento no se impone en suspensión condicional del proceso ni como condición del beneficio de la condena condicional, y si el juez de ejecución de pena puede imponerlo. En resumen, creo que son como si aplican otros delitos y las consecuencias procesales, digamos, que tienen, ¿no? Quisiera comentar que, bueno, una cosa es el tratamiento reeducativo. El tratamiento reeducativo especializado está previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres y también está previsto en el Código Penal de Hidalgo como en este caso como una consecuencia del delito, y se aplicaría no solo a la violencia familiar, sino a otro tipo de delitos que impliquen violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, en cuanto al punto de la Junta Restaurativa y de las condiciones a cumplir, sí es una de las condiciones que deben de estar específicamente en el plan de reparación y propuestas de condiciones a cumplir, precisamente como este elemento reparador que no solamente va dirigido, ¿verdad?, a la reparación del daño, sino a poderse ver como una garantía de no repetición. Entonces, sí, en términos generales, la respuesta es sí, se puede aplicar el tratamiento reeducativo a delitos diversos a la violencia familiar. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente pregunta, pues a ver quién nos quiere contestar, cómo le han hecho, o si las tres nos quieren contestar, o incluso Jimena, cómo le han hecho los centros de justicia para seguir operando o afrontando la pandemia. No sé si Margarita quisiera contestar. Sí, con mucho gusto. Comentar que, como ustedes ha de ser de conocimiento, en el Diario Oficial de la Federación, a partir del gobierno federal declaró precisamente los servicios que en beneficio a las mujeres que viven violencia como servicios esenciales. De tal manera que desde el mes de marzo, los centros de justicia para mujeres a nivel nacional continuaron, en este caso, con todas y cada una de sus acciones, y precisamente después, por lo menos en el estado de Hidalgo, posterior al mes de marzo,
nosotros pudimos ver dos circunstancias. Una, un poco la disminución, en este caso, de la afluencia de usuarias de forma física al interior del centro, pero sí un incremento en el número de llamadas de auxilio al 911 con motivo de violencia familiar o de violencia en contra de las mujeres. De tal forma que los servicios del centro tuvimos que diversificarlos. ¿A qué me refiero con esto? A través de las acciones del operativo Escudo a nivel gubernamental, el Centro de Justicia para Mujeres estuvo otorgando atenciones vía telefónica, dando asesorías jurídicas vía WhatsApp y también por videollamada de celular, porque vimos que las mujeres utilizaron el internet y sobre todo el teléfono como una herramienta precisamente para poderse acercar, en este caso, a estos servicios, y desde luego nosotros también detonamos estas acciones a través de las videoconferencias para dar asesoría jurídica en materia familiar, penal, y también para dar terapia psicológica y en algunos casos también contención de carácter urgente a mujeres. Por otra parte, se activaron también los mecanismos de colaboración interinstitucional de tal manera que el Instituto Hidalguense de las Mujeres trasladó personal multidisciplinar al C5 ahí, al Centro de Comando e Inteligencia, en donde está o se reciben las llamadas de emergencia, para también desde ahí dar asesoría y después derivar, en este caso, algunos seguimientos para que se realizaran por parte del Centro de Justicia para Mujeres ya en práctica de campo a los domicilios de las mujeres que habían solicitado, en este caso, la atención a través de la línea de emergencias. Por otra parte, quiero comentar que de igual manera lo que se realizó fue que nosotros pudiéramos, en este caso, articular, ¿verdad?, con otras dependencias como la Procuraduría General de Justicia. Se activó un 01800 gratuito para recibir vía llamada telefónica también las denuncias en caso de que las mujeres, por cuestión de la restricción de la movilidad, por falta de recursos económicos, pudieran, en su caso también, desplazarse o tuvieran que desplazarse necesariamente. Entonces, creo yo que a pesar de la pandemia, tuvimos que activar también esta resiliencia por parte de las servidores públicos y buscar, ¿verdad?, en este caso, respuestas ante unos escenarios, ¿verdad?, que en otros momentos no nos hubiéramos planteado, y desde luego siempre también previendo las medidas de seguridad tanto para el personal y en este caso para las usuarias de los centros. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Leti, algo también que compartir, algo destacable sobre este gran reto en contexto de COVID-19. Sí, claro que sí. Pues mira, muchas de las acciones coinciden con lo que ya ha manifestado con la licenciada Margarita. Quizá pudiera agregar dos puntos importantes. Como muchas de las atenciones fueron brindadas a través de vías telefónicas o por medios electrónicos como es el Facebook, Twitter, etcétera, pues previamente a esto hubo una campaña por parte del gobierno del estado para dar a conocer la difusión de los centros de justicia, los teléfonos, pero no nada más de los centros de justicia, también con este trabajo en coordinación con el Instituto Coahuilense. En otros municipios existen módulos del instituto que están conformados también por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada que hacen un trabajo muy similar a los centros de justicia. Bueno, pues se les dio primeramente una difusión de que existían los centros que estuvimos trabajando sin parar, o sea, efectivamente estuvimos todos y seguimos trabajando, pero además de esto hubo una capacitación al personal en esto de recabar la información necesaria cuando recibían una llamada de emergencia, no nada más en los 911, sino también en los teléfonos que estuvieron disponibles en todos los centros de justicia. Pero aunado a eso, también se creó un plan de contingencia ante el COVID que les da a las mujeres ciertos consejos para antes de que se dé el episodio de violencia, durante el episodio de violencia y después del episodio. ¿Qué poder hacer? ¿Cómo poder actuar? ¿Con quién acudir? Esas fueron algunas de las recomendaciones que estuvieron realizándose. Pero aunado a esto, eso era para la atención de las mujeres, pero también es importante el personal que labora en los centros de justicia.
y obviamente pues, las medidas de sana distancia, todo lo que ya manejan los protocolos fueron y han sido solamente muy extenuantes. La toma de temperatura, la aplicación del gel, la entrega de los cubrebocas, etcétera, ha sido una inversión muy grande, precisamente pues también para salvaguardar pues la salud de los que trabajamos, las y los que trabajamos en los centros, así como nuestras usuarias. Muchísimas gracias. Y en San Luis Potosí, algo pues, que nos quisieran compartir, Julieta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues en Centro lo que hicimos fue robustecer la coordinación que teníamos ya con la Policía Especializada Estatal de Atención a la Violencia contra las Mujeres. También lo que hicimos fue, bueno, está 911 que tiene una atención de 24 horas, pero el centro de manera independiente habilitó líneas telefónicas para poder tener no solamente contacto con nuevas usuarias, sino con las que ya teníamos de seguimiento y poderle garantizar estos servicios en el caso de una urgencia o de que tuvieran un episodio de violencia. Y bueno, entre todas las que ya también nos comentó nuestra compañera Leti y Margarita. Bien, muchísimas gracias. Por aquí también está, a ver, tengo por acá otra pregunta. Esta iba, entiendo, para Jimena, que era por qué siguen, a ver, un segundito que se me cerró la ventana. Decía, ¿por qué siguen tipificando como homicidio doloso posibles feminicidios? O sea, ¿por qué ocurre esto? Y pues las consecuencias que esto genera también. Bueno, gran parte del debate es que justo no hay un tipo penal homologado de feminicidio, ¿no? Entonces depende mucho en los estados y eso hace que también el tipo de protocolos que se generan sean estatales, ¿no? Hay un protocolo federal, pero solo para feminicidios federales, que son bajo supuestos como muy específicos, que tienen que ver más si los comete un servidor público, ¿no? Y en el caso de los estados, pues depende mucho el tipo de protocolos. En algunos casos no tienen un protocolo y en otros, no todos los protocolos piden o demandan, digamos, iniciar cualquier tipo de muerte violenta como presunto feminicidio y también ante los contextos complicados de crimen organizado, muchos de los feminicidios son invisibilizados porque se ven como causas colaterales, digamos, por decirlo de algún modo, del propio crimen organizado, ¿no? Entonces, al final creo que es un cúmulo de complejidades que también tienen que pasar por una armonización legislativa del feminicidio y por una revisión homologada de protocolos, más una falta de capacitación. Puede haber los protocolos y en algunos casos, como el feminicidio es mucho más difícil de comprobar por el tipo penal y los elementos que tienes que corroborar, es más fácil meterlo en homicidio doloso que investigar el feminicidio. Entonces, digamos, son varias las causas. Muchas gracias. Voy a formular un par de preguntas más porque no me gustaría también pues estar muy sobre el tiempo, pero aquí se pregunta ¿cómo podríamos medir si las medidas de protección o las órdenes son efectivas? ¿Quién quiera contestar? Pues precisamente una de las acciones que tenemos, al menos en Coahuila, es el seguimiento que les mencionaba yo en la plática por parte de las áreas de trabajo social. Es decir, hay una coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que cuando ellos, los juzgadores, emiten una medida cautelar, nos dan conocimiento, o bien los ministerios públicos cuando emiten una medida de protección, nos dan a conocer quiénes son estas mujeres. Nosotros ya las tenemos en muchas ocasiones como usuarias, pero ya sabemos que el generador de violencia tiene medida de protección o bien una medida cautelar. Entonces, las llamadas con estas mujeres son precisamente para preguntar, a ver, tu pareja, expareja o el generador de violencia tiene una medida cautelar o una medida de protección, has tenido contacto, siguen o no los actos de violencia. En un momento dado que sea así, bueno, somos el canal, como les comentaba, con el Ministerio Público para hacerles saber la problemática que está siguiendo esta mujer y que efectivamente se esté cumpliendo o no con la medida cautelar, porque entonces puede proceder por parte del MP a una revocación, al cambio de medida.
¿verdad? También es importante mencionar aquí que se hace una coordinación con las policías municipales. Las policías municipales nos avisan también, tanto al Ministerio Público como al Centro de Justicia, cuáles son las incidencias cuando acuden a dar estas visitas domiciliarias como una medida de protección. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacitación para saber si el acto de violencia sigue perpetuándose y en ese momento se está cometiendo, pues es procedente una detención. O bien, si ya está notificada esta medida de protección y siguen los actos de molestia, entonces es procedente también un arresto. Y hay muchas cosas, yo creo que esa es una manera para saber si efectivamente están o no funcionando las medidas de protección, y obviamente también van de la mano con el número de feminicidios que pudieran o no ocurrir. O sea, es decir, estas medidas deben de tener este efecto de evitar una consecuencia mayor como lo es un delito de feminicidio. Yo Muchísimas solo gracias. querría Sí, agregar adelante. algo, digamos, también hay como cierto tipo de evaluaciones que se puede hacer sobre las medidas de protección que van a revisar desde si fueron dictadas, digamos, si se hizo un plan de seguridad o unas medidas adecuadas a cada uno de los tipos de casos, porque también algo que pasa mucho en los estados es que se dictan medidas como generales, ¿no? Y generalmente estas medidas son dictadas casi a todas las mujeres sin ver la situación particular. Entonces, digamos, si va acompañado desde la parte, desde que se emitió la medida, si está ajustada a las necesidades de las víctimas, sumada a un poco lo que ya nos platicaba la licenciada Leticia, ¿no? Que es este tema de responder a las necesidades de la víctima, y para eso hay que estar monitoreando si están cumpliendo con las necesidades más allá de lo típico que podrían ser los rondines policiales en los que solo van y le piden una firma a la usuaria sin que esto quiera, o sea, tenga que decir que están garantizando sus derechos, ¿no? Entonces, digamos, si hay una especie de auditorías o evaluaciones que se podrían hacer no solo sobre la satisfacción de las mujeres, sino también los resultados, si se logró o no minimizar la violencia. Creo que también habría que pasar por una evaluación diagnóstica de qué tan eficientes están siendo desde la emisión. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien quería agregar algo en este tema? Yo quisiera hacer un comentario. Sí. En relación a este tema de las medidas cautelares, creo que aquí hay una laguna de las medidas de protección. ¿Por qué? Porque siendo estas medidas de protección y estando previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya con anterioridad lo habíamos comentado como una propuesta que hicimos inclusive ante la CONAVIM, de que se impulse, y también en las reuniones que hubo para poder realizar el Programa Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia en contra de las Mujeres, el hecho de que exista a nivel nacional, se expida un protocolo nacional de medidas y órdenes de protección. ¿Por qué? Porque el Código Nacional tiene, en este caso es de observancia general en todo el país, y precisamente su intención es mantener o tener criterios homologados en el proceso, y en este caso, al no haber este protocolo nacional de expedición, ejecución y seguimiento de medidas de protección, lo que hace es que cada estado realice el seguimiento a las medidas a su forma estatal, lo que hace que en unos casos le dé seguimiento, por ejemplo, hoy vamos a Leti Charles, ¿no? A través del Centro de Justicia para Mujeres, en otros casos las procuradurías a través de las policías de investigación, en otros casos cuando hay una medida cautelar también la UMECA le da seguimiento a esa medida, cuando da seguimiento a la cautelar. Entonces, todo eso hace que se pueda perder la información, pero más allá de eso, el efecto puede ser que en esos múltiples actuares no homologados, pues se puede estar una mujer en riesgo. Entonces, creo yo que es muy importante que estas medidas de protección, que son medidas que para hablar de la eficacia tendría que haber primero este criterio homologado, y después de ello poder medir que bajo ese criterio homologado se diga quién va a estar dándole seguimiento, que en términos, en este caso, de la Ley General del Sistema Nacional, del Sistema de Seguridad Pública, establece que quienes son los encargados de dar seguridad a las víctimas ante un evento son las policías, obviamente en los 3 órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, y en ese ámbito de competencias, pues obviamente
este protocolo tendría que estar estableciendo los puntos de seguimiento, de control e inclusive estar alimentando un banco estadístico que nos pueda decir cualitativamente y cuantitativamente cómo están nuestras mujeres en razón de seguridad a partir de estas órdenes o medidas de protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Y si les parece, concluyo. Querías comentar, Julieta, también sobre el tema de órdenes. Sí, muchísimas gracias. Muy rápido decir que el tema de medidas y órdenes es prioritario, me parece, en los centros de justicia, porque realmente lo que creo que tiene que hacer como efecto es que cese la violencia por la que llegó la usuaria. Me parece que es un tema muy amplio. Por ejemplo, les platico que en San Luis generamos un protocolo en donde participaron todas las instancias estatales que tienen actuación en ello para hacerlas eficientes, para que funcionen, para que no haya más muertes de mujeres y que estas mujeres inclusive pudieran presentar un antecedente de haber acudido a una instancia estatal o municipal sin haber recibido la ayuda, por ejemplo, y que todo esto tiende a precisamente proteger más, ¿no? Y como ello, creo que algo que puede ser un indicativo de cómo estamos en cuanto a medidas es en relación al número de medidas que se están autorizando por los tribunales y por las agencias del Ministerio Público. Y aquí también en el número yo quisiera decir otra cosa, porque lo dijo Jimena, no solamente es el auxilio policíaco, inclusive el auxilio policíaco se puede hacer levantando el teléfono y llamando al 911. Creo que hay muchísimo tema de poder implementar medidas, todas las que nos establece tanto el Código Nacional como la Ley de Acceso, y que a través de ello siempre busquemos la máxima protección con una valoración de la problemática de violencia. Muchísimas gracias. Y sí, pues es un tema donde hay avances, donde hay buenas prácticas, pero también donde hay muchos pendientes, y retomo lo que decía Margarita, pues una laguna, ¿no? O una asignatura pendiente, por lo cual se tendrá que trabajar de manera articulada, pues no solamente desde los centros, sino pues de los centros en conjunto con muchas otras instancias y organizaciones, ¿no? Pues bueno, para concluir, bueno, se comenta, es un tema distinto, pero creo que también sería interesante con ello, pues cerrar esta sesión. Y dice Carolina Gutiérrez, la licenciada Julieta menciona que se atienden a los hijos de las madres violentadas, y eso es un gran paso, pero considero que desde la escuela hay que enseñar a estos temas. Entonces, ella también pregunta que cómo se puede integrar en la educación pues este combate a la violencia de género, o con los padres de familia, o con el personal docente, o pues con las niñas y niños en las familias. Pues Julieta, no sé si quieras comentar algo, y bueno, también el resto de las panelistas. Sí, bueno, es que es justo lo que nos comenta la persona que nos está hablando de ello en el chat. El tema de la violencia tiene origen desde la niñez, ¿no? Y cómo sí es verdadero y es necesario que las instituciones educativas tomen esto desde un aspecto de incluirlo incluso en los planes educativos. Esto no es un tema nuevo, se ha explorado durante mucho tiempo, y creo que lo que haría que esto se concrete es que yo creo que todos los estados tienen acciones. No creo que haya un estado que a nivel de las secretarías de educación no tenga alguna acción. Inclusive, por ejemplo, platicarles que en el caso de San Luis empezamos a tener antes de pandemia, todas las instituciones estuvimos yendo a las escuelas y nos destinaron una hora de tiempo para hablar con los alumnos acerca de diferentes temáticas que cada institución se especializa, buscando empezar a realmente hacer una acción preventiva, ¿no? Sin embargo, estos esfuerzos todavía necesitan muchísima más fuerza, y creo que así como la política de los centros se hace desde el nivel federal, la prevención que le corresponde a la federación, creo que desde allá tendría que venir una decisión con mucha
con mucha contundencia acerca de acciones de prevención de la violencia desde las escuelas. Pues muchísimas gracias. Pues no sé si alguna quiera agregar un último comentario para cerrar. Yo de verdad agradecerles enormemente también, pues compartirles, ¿no? Que pues hay felicitaciones también y saludos por parte de las personas participantes, que muchas gracias, excelente disertación, dicen felicitaciones a los panelistas, a la moderadora, muchas gracias. Y pues también aprovecho para saludar a los asesores y asesoras que están por ahí participando aquí en este evento. Por último, pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Les reitero, pues desde Yaba USAID y desde el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, pues sumamente agradecidos por hacer posible este espacio. ¿Algo más que alguien quisiera agregar para cerrar? Yo creo que sí, Gaby. Mira, por ejemplo, yo creo que la persona que realiza esta pregunta es Toral. Yo siempre he considerado que para poder lograr la erradicación de la violencia en contra de las mujeres es indispensable la educación. Desde ahí es donde debemos empezar, precisamente en la educación, pero no nada más en la educación académica, sino también en la educación en casa. Precisamente educar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ya muchas escuelas, como lo menciona Julieta, y en muchos estados se trabaja para el cambio de la currícula, de las matrículas que se dan, pero no basta nada más el cambiar el tema, sino también lo que los maestros hablan mucho del currículum oculto. A ver, una cosa es lo que yo te estoy enseñando de manera teórica y otra cosa es lo que yo te estoy enseñando con la práctica. Entonces ahí creo que falta ese clic entre lo que te enseño con lo que realmente te estoy enseñando doctrinalmente, por así decirlo, y otra cosa es como te lo estoy explicando ya de manera actuada o por así decirlo, ¿no? Creo que eso es muy importante, tomar en consideración el currículum oculto, el analizar las materias y lo que se está enseñando en las materias en cualquier tipo y cualquier índole, porque todas vemos que existe siempre la educación respecto a las actividades de las mujeres, son el cuidado de los hijos, el ser enfermeras, el ser maestras, o sea, cambiar ya incluso los dibujos, los cuentos, todo, bueno, es algo toral que yo creo que tenemos que empezar desde la educación para poder lograr y ver los cambios a futuro. Creo que la educación es primordial. Puede haber muchos centros de justicia, puede haber muchas personas presas por delitos cometidos en contra de mujeres, pero si no incidimos en la educación, difícilmente vamos a poder cambiar nuestra cultura. Yo quisiera comentar en este punto, pues que efectivamente sí, la educación es toral y creo que un elemento fundamental para poder lograr que permee dentro de la educación, pues es la utilización de esta herramienta que nos vincula a través de la Ley General de Acceso, a través de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es precisamente la transversalización. Es necesario tener la política, en este caso, de transversalizar, ¿verdad?, la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Si nosotros logramos introducir esta transversalización a través de ella, la perspectiva de género va a permear en la educación, va a permear en salud, va a permear en sistemas de justicia, de procuración, de impartición de justicia, en todos los ámbitos. Por eso es fundamental que nosotros veamos que nuestros planes nacionales, estatales de desarrollo, pues estén estos ejes transversales precisamente, y que dentro de estos ejes transversales esté precisamente un eje transversal de perspectiva de género que va a vincular necesariamente, en este caso, no solamente al ámbito educativo, sino a todos los ámbitos, ¿verdad?, en donde se desarrolla política pública, que precisamente se introduzca este aspecto para que se puedan generar mejores condiciones de igualdad y desde luego no discriminación entre mujeres y hombres, y con ello generar mejores condiciones de vida y desde luego proyectos, ¿verdad?, libres de violencia. Muchas gracias. Yo solo sumándome a las participaciones diría como
digamos, un poco pensando en cómo aterrizarlo en algo mucho más práctico, ¿no? Porque siempre lo escuchamos como en lo abstracto. Creo que podría hacerse como si hizo una estrategia nacional en contra del embarazo adolescente, una estrategia nacional para el tema de educación, pero que más bien otorgue a las profesoras y a los profesores herramientas prácticas y didácticas para que dentro del salón de clase, por ejemplo, puedan dar una educación incluyente que va más allá de una matrícula o currículo específico, ¿no? Sino más bien cómo solucionamos conflictos sin violencia, sin bullying, sin discriminación, ¿no? Cómo nos llevamos entre mujeres y hombres de manera adecuada y cómo no reproducimos roles y estereotipos con las y los alumnos. Creo que eso sería una buena forma de permear, ¿no? Más allá de una materia en específico, en la práctica, en el día a día, digamos, en la parte de educación, y que creo que es algo que ha quedado pendiente todavía. Si bien, como decía Leti, me encantó, digo, me parece muy claro ese término, ¿no? El currículum o la currícula más bien oculta, ¿no? Que por acá a lo mejor un curso de no violencia, de respeto y demás, y el trato, ¿no? Como bien dice también Jimena, pero el trato de profesores, el trato entre, digamos, permitir estos comentarios que a veces son violentos o que son misóginos y demás, entonces que están súper permeados en la cultura y que pues es como totalmente paradójico, ¿no? Ver por un lado que se dan pláticas, sensibilización y demás, y prácticas que no son tan buenas prácticas o deseables se siguen retroalimentando y reproduciendo al interior de, pues, de muchos ámbitos, ¿no? Tanto gubernamentales como pues pues, del sector privado y en nuestra esfera social, ¿no? En general. Y también, pues sí, el tema de yo también retomaría esto de no, de tratar de cómo tratar de romper estos patrones que pasan de una generación a otra, ¿no? Las niñas, las hijas de mujeres, de madres violentadas, ¿no? Cómo no continuar con esos patrones. Realmente creo que es un reto desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista también social, ¿no? El cómo pues reeducamos, cómo cambiamos patrones y cómo realmente la intervención del Estado puede apoyar pues de una manera positiva en la erradicación de estas problemáticas. Pues ahora sí, algo más que agregar, algo más. Yo de verdad veo muchas felicitaciones, veo sus nombres, de verdad. Yo les agradezco a ustedes muchísimo porque, a ver, creo que este panel es súper interesante, lo que nos han dicho cada una de ustedes es sumamente valioso, pero yo no dejo de agradecerles y de resaltar lo valiosa que es su labor, ¿no? Porque ustedes están en la línea de fuego, ustedes están todos los días atendiendo a las mujeres, ustedes están con las preocupaciones, ¿no? De las niñas, de los niños, de cómo dar seguimiento a los casos. Y de verdad que a veces es fácil desde fuera hablar y decirlo y teorizarlo, pero cuando uno ya está y pone rostro, pone nombres y apellidos, y bueno, e historias, ¿no? Historias de personas y proyectos de vida, pues es muy, muy complicado porque cada caso es complejo y cada caso tiene sus particularidades y además en este contexto pues de COVID-19 el reto sigue siendo aún mayor. Muchísimas gracias, de verdad, pues seguimos y yo pues decirles también que ojalá podamos seguir haciendo este tipo de espacios y continúe la conversación y agradecerles muchísimo a todas ustedes y pues sin olvidar a las personas que estuvieron conectadas, participando y enviando sus comentarios. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, gracias Gaby, Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, Gaby. Gracias, nos vemos. Gracias a todas, gracias a la Libre de Derecho, a Java. Gracias. Gracias por esta actividad. Qué gusto verlas, aparte. Bye, Julieta. Bye, Leti. Hasta luego, gusto en verlas. Gracias, Carlos, que no te vimos ahí más que tu logo, pero sabemos que estás ahí. Gracias. Bye. Bye.